Bien, hola a todos. Vamos a desarrollar esta primera clase de cirugía que hemos denominado cirugía para el primer nivel de atención, como parte de su preparación para el SERUMS. En esta clase vamos a desarrollar algunas sugerencias, recomendaciones que van a tener que tomar en cuenta para atender a sus pacientes quirúrgicos a las principales patologías quirúrgicas. Es evidente que en el SERUMS no van a desarrollar muchas de las actividades y muchos de los procedimientos que han aprendido durante toda la carrera de medicina o en el internado. En el SERUMS, las condiciones geográficas, sociales, de infraestructura, de equipamiento, etcétera, requieren que ustedes tengan herramientas con las cuales enfrenten estas situaciones, diagnostiquen los principales problemas quirúrgicos y sobre todo realicen el manejo prehospitalario. ¿Ok? Nosotros durante el internado pues hemos desarrollado cirugía de alto nivel, hemos aprendido durante 7 años muchas técnicas, tecnología, etcétera, y esto es probablemente la expectativa que tenemos todos. Sin embargo, ahora, a partir de mayo, que todos nos vamos a nuestros pueblos, la realidad va a ser esta. Y no solo por el ambiente geográfico o la situación social, sino porque casi todo lo que vayan a diagnosticar que requiera cirugía lo van a tener que referir. Y referir de diferentes formas. En algunos lugares tendrán acceso a una ambulancia, a una camioneta, etcétera, pero en la mayoría de lugares van a tener que ingeniárselas para poder trasladar a sus pacientes y darles algún tipo de ayuda. Yo realicé SERUMS en un lugar como este, que se llama Pamparomás, a 3 horas de Caraz, a 3 horas de Chimbote, por ambos lados se va. Un lugar muy bonito, 10 puntos, con el cual pues en el cual no había muchas veces las condiciones mínimas para atender a algún paciente, menos para referirlo. El problema de toda la vida, que tu camioneta está malograda, que tu ambulancia, si es que la tuvieran, no tiene gasolina, que el SIS no paga, etc. Entonces, en tanto ustedes puedan realizar la referencia de un paciente, tienen que realizar el manejo prehospitalario adecuado. Todos vienen con historias de sus SERUMS, todos vienen con diferentes anécdotas, etc. Y una común hasta hace un tiempo era esta: en mis SERUMS operé una apendicitis, en mis SERUMS tuve que realizar una cesárea de urgencia. Esto, créanme, hoy en día es un mito. Esto es completamente falso. De ninguna manera pueden atreverse, por más necesario que sea, a realizar una cirugía en las condiciones que sus SERUMS, que su posta, su centro de salud les da. ¿Ok? Hace 40 o 50 años probablemente esto era común, no solo cirugías o una apendicitis en general, hasta laparotomías, atenciones por heridas de bala, cesáreas comunes, traqueostomías, etc. Abordajes torácicos muchas veces. Entonces, no crean que van a realizar esto, se acabó. Pero lo que sí van a tener que hacer es diagnosticar adecuadamente una apendicitis. En general, una patología quirúrgica, un abdomen agudo y atender correctamente en su manejo prehospitalario cualquier patología quirúrgica. Comprenderán que aquí en Lima, diagnosticar a un paciente en un centro de salud y derivarlo es relativamente sencillo. Por último, uno toma un taxi o llama a una ambulancia y lo están refiriendo. Sin embargo, en las comunidades donde ustedes van a realizar el SERUMS, hacer una referencia tiene que ser una decisión muy importante. Las personas que viven en estos lugares tienen que dejar sus chacras, tienen que dejar sus animales. No tienen el dinero, muchas veces lo mínimo para poder costear una estadía en una ciudad tan alejada para ellos. Y muchas veces tienen que venir incluso hasta Lima. El SIS muchas veces no cubren todos los procedimientos, todos los medicamentos, etc. Entonces, tomar la decisión de una referencia tiene que ser muy bien, con mucho criterio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase que vamos a realizar, de esta charla en realidad? Pues realizar un adecuado manejo de las heridas, traumatismos y quemaduras. En el SERUMS, más del 80% de atenciones que ustedes van a realizar corresponden a atenciones de IRAS y EDAS, ¿okay? Que lo van a realizar en pediatría con el doctor John Ortiz. El 80% corresponde a infecciones respiratorias altas y enfermedades diarreicas, ¿okay? El otro 10 a 15% corresponde a control
de niño sano, CRED, vacunas y atenciones obstétricas, controles del embarazo y atenciones de partos. ¿Ya? Nos quedan más o menos menos de un 5% y eso es lo único que corresponde a la patología quirúrgica. Y de ese 5%, prácticamente todo es esta primera parte: heridas, traumatismos y quemaduras. Entonces esto hay que manejarlo completamente bien. No olviden que ustedes ya no van a estar en la situación del internado, en el cual atendían una herida, atendían una quemadura en emergencia y no lo veían nunca más. ¿Quién lo veía? ¿Quién veía a esos pacientes? El médico de consultorio, y ustedes como internos no han hecho consultorio. Ustedes no tienen idea de cómo han quedado las heridas que han manejado, que han suturado en sus emergencias. Quién sabe si se infectaron, si se abrieron. Entonces, ahora sí, ustedes van a suturar, van a atender sus traumatismos, van a atender sus quemaduras y van a tener que controlarlos hasta el día de su alta. Entonces hay que hacerlos bien. Las condiciones en las que van a trabajar en su centro de salud, en sus postas, son con seguridad diferentes a las de los hospitales, tanto en materiales, en condiciones de higiene, condiciones de antisepsia, etc. ¿Okay? En esta charla vamos a aprender a identificar y diagnosticar las patologías quirúrgicas más frecuentes. No olvidemos que en esos lugares no van a tener ayuda diagnóstica. Casi todo su diagnóstico, su sospecha diagnóstica, va a tener que ser puramente clínico, semiológico incluso, solamente semiológico. No van a disponer, en la mayoría, en el 99% de centros de salud, no van a disponer de una placa radiográfica, mucho menos de una ecografía. Y quizá en algunos centros de salud 1 o 4, donde a veces hay plazas de serums todavía, en algunos 1 o 3 que han bajado de categoría en los últimos años por algún motivo, pero aún mantienen su laboratorio, quizá puedan tener algún tipo de ayuda. Pero la mayoría de veces ustedes van a tener que hacer estos diagnósticos desde un punto de vista enteramente semiológico. ¿Okay? Realizar un adecuado manejo prehospitalario. ¿Qué es lo que van a... Si ustedes hacen un adecuado manejo prehospitalario de los pacientes quirúrgicos, estos van a llegar a su referencia con un mejor pronóstico. Si el manejo prehospitalario, la hidratación inicial y las condiciones de referencia ustedes les hacen mal, el pronóstico de su paciente, con las horas que tiene que ser trasladado, va a ser deficiente, su pronóstico de vida va a ser menor, pronóstico de recuperación. Garantizar una adecuada referencia, cómo deben referir a su paciente. No es que simplemente diagnostico y lo mando en una camioneta, no es así, ¿ya? Tiene que haber condiciones mínimas de referencia, un manejo mínimo, un manejo adecuado para que puedan ser trasladados a un centro evidentemente de capacidad resolutiva. Y cuando digo a dónde lo van a referir con capacidad resolutiva, tienen que ir de frente a un hospital donde ustedes sepan que lo van a poder solucionar. No van a mandar, si ustedes están en una posta 1-1, no van a referirlo a un centro de salud nivel 1-2 o 1-3, una cesárea. No van a derivar una apendicitis a un centro de salud 1-3. No, aquí van a tener la misma complicación, dificultades que ustedes, y ellos lo van a mandar de repente a un 2-1, donde les van a decir, ¿sabes qué? No tenemos anestesiólogo, y van a terminar mandándolo a Lima. Entonces, las coordinaciones de una referencia de un paciente quirúrgico, háganlas de frente con el lugar que lo va a poder solucionar. Llaman a este lugar, al 2-1, coordinan. Tengo un paciente con probable apendicitis, ¿hay cirujano? Sí. ¿Hay anestesiólogo? No. Ok, lo reenvían, lo refieren de frente a otra ciudad. ¿Qué pasa si ustedes lo envían primero a un hospital que no lo va a poder operar? Tiene la capacidad resolutiva, pero ese día pues justo el anestesiólogo no vino a trabajar, el cirujano está de día libre, no lo sé. Entonces aquí se perdieron horas. Pueden perder desde 3 horas como mínimo, pueden perder hasta 12 horas, que es lo que a veces demora un traslado. ¿Ya? Y nivel 2-1, cuando lo reciba y se dé cuenta que no puede manejar a este paciente, otra vez va a tener que coordinar una referencia hasta Lima. Y si es que es en ambulancia, muchas veces va a tener que demorarse, si está por ejemplo en Huánuco o en algún pueblo, 10 horas en promedio. Entonces ven que la referencia de un paciente de su posta puede demorar hasta 24 horas en llegar a un hospital donde pueda ser manejado. Entonces ahorren tiempos y envíenlos de frente. ¿Qué pasa si ustedes van a enviar una apendicitis? En 24 horas evidentemente esto va a evolucionar y se va a perforar. Entonces el manejo que ustedes tienen que hacer y la forma como lo van a referir tiene que ser adecuado para que pueda
no complicarse durante el tiempo que dure el traslado. ¿Ok? Eso vamos a trabajar ahora. Bien, les comenté hace un momento que la gran mayoría de atenciones quirúrgicas que ustedes van a hacer simples suturas. Y simples digo porque no van a ser precisamente grandes cirugías, colgajos, etc. Estos son la mayoría de puntos que ustedes conocen, ¿no? Puntos simples, continuos, puntos en X, puntos de colchonero, punto de Lemberg, punto de Connell, jaretas imaginantes, bolsas de tabaco, etc. Estos son algunos de los puntos que han aprendido durante su internado. Lo único que van a realizar en su internado son puntos simples. Difícil, quizá algunos puntos continuos, pero lo único que van a realizar son puntos simples. Entonces, en este sentido, les quiero yo dar algunas recomendaciones sobre cómo van a manejar sus suturas. En primer lugar, suturen heridas en buen estado. Les comenté hace un rato que no están acostumbrados a ver cómo evolucionan sus suturas, cómo evolucionan sus pacientes que han intervenido. Esos borrachitos que ustedes suturaban en la emergencia, nunca más los volvieron a ver, no tienen idea de cómo han quedado sus heridas, que quizás se han abierto. Entonces, recomendaciones. No estamos ahorita en una situación de práctica de la sutura, sino de recomendaciones de cómo van a realizarlas y en qué situación. Suturen heridas en buen estado. ¿Qué quiere decir? Un adecuado lavado. Abundante suero fisiológico. Las condiciones de las heridas en las que se realizan los pacientes que van a atender ustedes en el serum no son exactamente las mismas que han atendido acá. Allá probablemente se van a hacer heridas en medio de la chacra, en lugares muy poco higiénicos. Entonces tienen que, con los materiales, con la hoz, con lo que cortan las plantas, con esto, y puede que vengan heridas algo más infectadas que otras. No van a tener heridas completamente limpias. Entonces la recomendación es que usen abundante suero fisiológico para lavar estas heridas. Abundante. En segundo lugar, si no cuentan con suero fisiológico o es escaso, en su posta probablemente les quede solo 5 frasquitos que tienen que guardar para casos de rehidrataciones, para sus gestantes, etcétera, para sus hemorragias. Si lo tienen controlado, laven con cualquier suerito que les esté sobrando, dextrosa, lo que sea. O en todo caso, con abundante agua de caño, no importa, ¿ya? O agua hervida, fría. Pero un buen arrastre de cuerpos extraños, de gérmenes, un buen lavado. En segundo lugar, van a tener quizá algunos tipos de heridas que llevan varios días efectuadas, de ocasionadas. Si la herida tiene varios días de ocasionadas, entonces lo que ustedes tienen que hacer es primero tratar la infección, o sea, antibióticos, ¿ya? Antibióticos por los días necesarios hasta que ustedes puedan suturar. ¿Qué pasa si ustedes suturan una herida infectada? Esta se va a abrir y sus pacientes no van a seguir controles adecuados. Los pacientes vienen de caseríos muy lejanos en los cuales ustedes han hecho una sutura y él no va a guardar los descansos que le están diciendo acá a un escolar, a un adulto. ¿Sabes qué? Guarda reposo, no muevan mucho. No, ellos tienen que trabajar, tienen que atender a sus animales, tienen que atender a su chakra, tienen que seguir yendo al colegio. Entonces ellos no van a guardar reposos precisamente. Entonces sus heridas tienen que estar bien hechas. Traten bien las infecciones, traten bien con antibióticos. Tercero, en los retiros de puntos. Recomendaciones para los retiros de puntos. Sé que tienen como regla que los retiros de puntos deben ser aproximadamente de los 7 días, ¿no? Sí, pero yo les recomiendo que en la sierra, sobre todo en la sierra, en las comunidades, ustedes retiren puntos a los 10 días en promedio, porque son heridas que no van a estar completamente cuidadas o con personas en reposo como les dije hace un momento. Entonces tienen que tener más tiempo, incluso en algunos casos si están en zonas de flexión, téngalos aunque sea hasta 15 días en general, ¿ya? Pero si la herida es en rostro, en cara, sí, ustedes tienen como regla que debe retirarse a los 3 días, pues retírenlo más o menos a los 5 días, ¿ya? Eviten hacer, a menos que estén seguros que el cuidado de la herida va a ser adecuado, eviten hacer puntos subdérmicos.
¿En qué consiste el punto subdérmico? Esos puntos que van por los bordes de la piel, por dentro, y lo que conocen como sutura invisible, invisible entre comillas, ¿ya? Entre comillas. Pero esos subdérmicos eviten hacerlos a menos que estén seguros de que el paciente lo va a cuidar. Si no, hagan puntos simples, ¿ya? No se compliquen la vida. ¿Qué sutura van a usar? Pues prefieran las suturas monofilamento. Prefieran las suturas monofilamento, ya que tienen menos riesgo de infección. ¿Por qué? Porque las suturas multifilamento, entre sus hebras tienen riesgo de almacenar abundante cantidad de gérmenes, y esos pueden conllevar a que las heridas se infecten. Así que prefieran suturas monofilamento. Bueno, y en realidad la única con la que podrían disponer es el nylon. El nylon puede ser relativamente escaso en algunos centros de salud, en algunas zonas. Entonces, ahí, en ese caso, si no se van a verse obligados a usar seda. Seda negra, como conocen ustedes, ¿no? Bien. Una gran dificultad que van a tener es suturar niños. Los niños se caracterizan no necesariamente por ser muy calmados y dejarse poner anestesia o atender con agujas, ¿no? Y muchas veces lo tienen que agarrar entre varias personas para poder tenerlo quieto y que la sutura sea factible. Pero imagínense que este es un niño de 7 años, nervioso, ansioso, que odia, tiene miedo a las agujas y tiene mucha fuerza. Y la herida se la ha hecho, por ejemplo, entre el párpado y se abrió hasta la frente. En el párpado superior. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a derivar? ¿Van a mandarlo al oftalmólogo? ¿Sala de operaciones? No, aquí no puedo. A veces es un poco peligroso porque los niños, para mantener quieta su cabeza es muy difícil por más que lo agarren varias personas. Es diferente tener una herida en el cuero cabelludo a tener una herida en el párpado, ¿no? Si corren el párpado, lo está moviendo, abriendo, cerrando el ojo, es bien complicado, ¿no? Con el riesgo de que implica hincar el globo ocular. Entonces, una recomendación que les doy para que manejen a estos pacientes, que los pueden hacer sin problemas, es sedarlos. ¿Cómo lo van a sedar? Para esto sí tienen que conseguir comprar en su hospital de referencia, antes de que vayan a su pueblo, un frasquito de midazolam. Tengan un frasco de midazolam de 50 miligramos por 10 mililitros, así viene la presentación. Un frasco de 50 miligramos. Y ténganlos en su centro de salud, ¿no? Luego de su primer uso lo pueden guardar en una refrigeradora, en un ambiente muy frío en todo caso, ya para que se conserve mejor. El midazolam es una benzodiazepina que tiene mucho menos efectos adversos que el mismo diazepam, y a dosis mínimas casi no causa efectos adversos y solamente logra una adecuada sedación a los pacientes. ¿Qué dosis van a usar? 0.5 miligramos por kilo. ¿Cómo se lo van a administrar al niño? No le van a inyectar, no. Mejor aún, en un vasito llenan de repente algo de frugos o algún líquido que le guste al niño, a la mitad, y echan las gotitas de midazolam que requiere y se lo dan por vía oral. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto en hacer efecto? Unos 20 minutos. Luego de 20 minutos a 30 minutos ustedes van a tener un niño medio como si estuviera borrachito, ¿ya? Adormecido, relajado, incluso a veces está riéndose. ¿Qué les va a permitir esto? Si bien no lo va a tener completamente dormido, el niño va a estar más relajado, menos ansioso y con menos fuerza, si es que requiere, si es que empieza a poner resistencia a la sutura, ¿ya? No es una dosis que les vaya a pasar, que les vaya a ocasionar un paro respiratorio, que les vaya a ocasionar alguna complicación, no, esa es una dosis mínima y más aún con absorción lenta vía oral. Es diferente si lo pusieran endovenoso, ¿ya? Entonces, sin embargo, cuando la sedación no es un juego, hay que tener todo preparado. El midazolam a dosis altas pudiera relajar el diafragma, pero como todo organismo es diferente, el metabolismo del fármaco puede ser diferente en diferentes personas. Entonces hay que estar preparados, que tienen que tener de por medio un AMBU, ¿no? Un AMBU.
Si es que esta dosis a su paciente, lo cual es muy difícil, pero si pasara, le relaja el diafragma y de pronto ven que está en estados de apnea, entonces lo único que hacen es bolsearlo unos minutos, ¿ya? Lo bolsean, no necesariamente necesitan oxígeno, si lo tuvieran mejor, pero lo bolsean lento, suave, con una frecuencia respiratoria fisiológica, hasta que se metabolice el fármaco y el diafragma nuevamente esté contrayéndose adecuadamente, ¿ya? Y esto es reversible. Paro cardíaco difícilmente les va a dar, no van a estar en esa situación. Entonces, recomendación, háganle la sedación a su paciente. Ya sobre todo si es un niño, van a tener un perfil menos ansioso y van a poder suturar mejor. ¿Ok? Listo. Siguiente, el uso de la anestesia local. Anestésicos locales conocemos varios: cocaína, socaína, brocaína, tetracaína, clorocaína, lidocaína, mepicaína, prilocaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína, etc. En todo caso, ¿cuál es el único del que van a disponer? Lidocaína, ¿no? Lidocaína, que todos conocen, que viene al 2% sin epinefrina, ¿verdad? ¿Qué significa que venga al 2%? Quiere decir que hay 2 gramos en 100 mililitros, ¿verdad? Es decir, 2 gramos en 100 mililitros. Quiere decir, esto es igual que 2000 miligramos, ¿no? Es lo mismo en 100 mililitros. Quiere decir que en un mililitro, ¿cuántos hay? 20 miligramos por mililitro de lidocaína. ¿Ok? A eso se refiere que haya que la lidocaína esté concentrada al 2%. Yo he visto internos que agarran una jeringa de 20, la llenan de lidocaína y con eso anestesian, ¿no? Todo le meten, ¿no? Para que no le duela eso. Error. La lidocaína es neurotóxica. Ha habido casos de suturas, por ejemplo en la frente, del lado derecho de la frente de una persona, ¿no? Lo suturan, le ponen un montón de lidocaína y a los minutos, a veces hasta horas después del procedimiento, vuelve el paciente y le dice: doctor, no veo con mi ojo derecho. Es una situación que pudiera ser muchas veces reversible, otras no, pero debemos evitarlo, ¿no? Es neurotóxico. Y la bupivacaína, por cierto, es cardiotóxica. ¿Ya? Luego de una aplicación de lidocaína, ustedes pudieran tener episodios de parestesias permanentes incluso, o algunas veces irreversibles, que deben evitar. Entonces, para esto hay que conocer la dosis de la lidocaína, no es poner por poner. Por eso les pongo uso racional. ¿Okay? Y racional significa poner la dosis adecuada, la dosis máxima, para evitar efectos adversos. ¿Y cuál es la dosis adecuada para administración de lidocaína? La dosis para administración de lidocaína es de 2 a 3 miligramos por kilo de peso. Si tiene una persona de aproximadamente, por decir un adolescente, les viene y pesa, no sé, 50 kilos. ¿Cuánto de dosis mínima o máxima le corresponde? Le corresponde mínimo 100 miligramos y máximo 150 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos, si 20 miligramos tienen un mililitro, en un mililitro y 20 miligramos, ¿cuánto necesitamos acá? Más o menos de 5 a 8 mililitros de lidocaína. ¿Ok? Nada más. Entonces, ¿por qué estamos llenando y por qué llenaríamos hasta 20? No, máximo 8 mililitros. Máximo hasta 8 mililitros de lidocaína, y el resto lo pueden completar incluso con cloruro de sodio. O sea, si quieren tener suficiente cantidad, pueden completar con cloruro de sodio, pero máximo esa dosis. Entonces, no se trata de que cuanto más le pongan, más van a aliviar el dolor. No, hay una dosis máxima. ¿Cuánto tiempo dura? El tiempo de vida media, el tiempo que metaboliza la lidocaína, aproximadamente 1 a 2 horas. Quiere decir, en todo caso, lo que pueden hacer es, luego de haber terminado el procedimiento, si es que esto les ha demorado 1 hora, quizá podrían poner una segunda dosis, ¿ya?
pero ya a dosis mínima, ¿no? A 2 miligramos o incluso hasta 1 miligramo por kilo de peso, solo para evitar que le siga doliendo mientras el AINES que ustedes van a dar haga efecto, ¿ok? Otra cosa, otra recomendación. Los pacientes que ustedes van a tratar, van a suturar, vienen de bastante lejos. Entonces, cuando ustedes indican retiros de puntos, cuando ustedes indican, sus medicamentos que van a tomar, estos vienen en polvo, ¿verdad? Tanto los antibióticos como sus analgésicos, sus AINES. Entonces, estos jarabes, estas suspensiones, vienen en polvo y sobre todo las compras corporativas que hacen las ciudades de la sierra, las compran en polvo para que esté deshidratado y cocerle mejor. Entonces, los pacientes deben prepararlo y esto lo preparan en sus casas. Recomendación. Ellos vienen caminando a veces de caseríos que quedan a 3-4 horas de camino para que los atiendan en su posta. Si ustedes les dicen que tome su medicamento llegando a casa, les dan sus jarabes, ellos en primer lugar va a pasar 4 horas hasta que lleguen, 5 horas hasta que lo preparen y todo. Y en todo el camino, si es que es un AINE el que están administrando, pues se le va a pasar con dolor 4 horas de camino hasta que pueda tomar su AINE, 1 a 2 horas hasta que haga efecto. O sea, se va a pasar por lo menos 5 horas adolorido. Y tiempo después del cual también el antibiótico que ustedes le van a dar recién va a empezar a hacer efecto, ¿no? Entonces, recomendación, denle sus AINES, sus analgésicos o sus antibióticos en el centro de salud o en la posta. Prepárenselo ahí y denle su primera dosis. Que no se vaya de la posta hasta que no haya tomado alguno de sus jarabes, sobre todo el analgésico, ¿ya? Porque la lidocaína le va a durar solo 1 hora. Y luego de eso ya tiene que empezar a hacer efecto su analgésico, si no la herida le va a estar doliendo. Sobre todo si es un niño o una persona menor. ¿Ok? Bien. Hasta ahí recomendaciones para manejo de suturas. Otra cosa que ustedes van a ver frecuentemente son quemaduras. Las quemaduras, esa es una clasificación de la Asociación Americana de Quemados, un tanto más moderna, pero equivale la superficial a una quemadura de primer grado. Las de espesor parcial corresponden a la de segundo grado, tanto superficiales profundos y de espesor completo. No vamos a entrar ahorita en detalles de la parte teórica de las quemaduras en general en ningún tema, sino recomendaciones de cómo van a manejar sus quemaduras. Tienen acá diferentes grados de quemaduras, ¿sí? Que ustedes reconocen. Esta es una quemadura de primer grado. Esta seguramente se sucedió por ir a la playa, por exponerse al sol, pero sabemos que la radiación en muchos lugares de la sierra es alta. Entonces va a funcionar también como una quemadura de primer grado por exposición solar. ¿Qué ocasiona? Aquí sabemos todos que solo es un daño a la epidermis, por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? AINES, un analgésico. Un analgésico por el tiempo en que dure el dolor, 1 o 2 días, y luego ahí queda. Aquí no hay mayor cosa, si es que la quemadura es de primer grado. El problema es si la quemadura es de segundo grado o de tercer grado. Ya diferencian las quemaduras rápidamente, diferencias entre la quemadura de segundo y tercer grado. La de segunda presentan ampollas, lesiones enrojecidas, ¿ok? ¿Qué más? Húmedas, de apariencia húmeda, y aquí daña la dermis parcialmente, ¿no? ¿Qué significa que la dermis se dañe solo parcialmente? Que va a doler, y la reepitelización puede dejar secuelas, dependiendo de cuán profundo o cuánta dermis haya dañado. En cambio, las de tercer grado tienen lesiones, como ven acá, secas, acartonadas, y lesiona toda la dermis. ¿Qué implica que toda la dermis esté lesionada? Generalmente que no hay dolor, o en todo caso el dolor es únicamente la presión profunda, a los cambios de temperatura, etc. ¿Qué más? Que sí o sí va a dejar secuelas. Y si va a dejar secuelas, estos pacientes necesitan injerto. Y si necesitan injerto y eso no lo van a poder hacer en su centro de salud, esos pacientes deben referencia. Ustedes pueden, en todo caso, ¿cuáles manejar? Siempre las de primer grado.
Generalmente las de segundo grado las van a poder manejar, pero si es una quemadura de tercer grado, refiéranlo, porque esa herida, esa quemadura va a necesitar de todas maneras injerto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el manejo inicial de ambos casos? En ambos casos, tanto en las quemaduras de segundo como tercer grado. Lavado abundante. En el internado, ¿quiénes lavaban a los pacientes? ¿Quiénes hacían todo esto? La enfermera, personal técnico, ¿no? Es posible que en su centro de salud, en su posta, no cuenten con ese personal y que estén trabajando solos, así que son ustedes los que deben lavar. El lavado tiene que ser a chorro, pero si están en la sierra a 3.500 metros en un caserío donde el agua es helada, pues ustedes van a tener que refrescar un poco ese agua o entibiarla un poquito. No le van a dar agua tibia, pues le va a seguir quemando. Tienen que tener agua fría, pero no helada. Así que consideren eso a la hora que van a meterlos al caño al pobre niño y hacerle correr agua helada. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 20 minutos. ¿Ya? Aproximadamente 20 minutos de chorro abundante de agua. En segundo lugar, lo que tienen que hacer es aplicar una crema tópica, que ustedes puede ser sulfadiazina, puede ser furacina, y le hacen un adecuado vendaje, ¿no? Apósitos. Aquí no hay hielo, net, aquí no hay gasas parafinadas, nada de esto, no va a haber. Pero lo más importante no es esto, yo sé que lo saben hacerlo, sino las heridas, las quemaduras, perdón, de segundo o tercer grado que ocasionan deshidratación. Aún si fuera seca, causan deshidratación, ¿ya? Por lo tanto, si causa deshidratación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Colocarle una vía periférica e hidratarlo. ¿Quiénes son los que necesitan hidratar? Sobre todo los que tienen más del 15% de superficie corporal. Pero no de primer grado. Las de primer grado no deshidratan. Estamos hablando de la de segundo y tercer grado. ¿Ya? Más del 15% tiene que pasar a un plan de rehidratación. Ahora, en lo posible, una rehidratación endovenosa. ¿Ya? Y si fuera niño, más del 10%, o más del 10% de superficie corporal quemada, rehidratarlo. Y las de cuarto grado, que no hemos mencionado, las de cuarto grado, si bien no son precisamente parte de la clasificación de quemaduras, corresponde a las quemaduras eléctricas. ¿Por qué? Porque aquí hay pérdida de partes blandas, exposición ósea, muscular, etc. ¿Ven cómo está todo quemado por dentro? Exposición y daño de partes blandas. El ejemplo más clásico es las quemaduras por electricidad. ¿Ya? Evidentemente esto sí o sí se tiene que referir, aquí no hay discusión. Entonces, para poder hallar superficie corporal quemada, tienen acá la regla de los 9, que es la regla más usada, ustedes la conocen, ¿ya? La cual les va a ayudar a calcular la superficie corporal quemada, ¿qué objetivo tiene? Pues ver la superficie que ha quemado, ver el pronóstico, pero lo más importante es para ver la reposición de volumen, el plan de hidratación. Si la quemadura es amplia y ustedes no hacen un adecuado plan de hidratación, lo que van a conseguir es que el paciente haga un shock por hipovolemia. Entonces, las fórmulas que debemos conocer, la única fórmula en realidad que van a usar práctica es la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland se utiliza para cálculos de rehidratación a partir del 15% de superficie corporal quemada, o del 10%, les dije, en caso de niños. Solo se consideran las quemaduras de segundo y tercer grado. No incluyen acá las quemaduras de primer grado. Por más que el 50% del cuerpo tenga una quemadura de primer grado, esto no entra dentro del plan de rehidratación endovenosa. ¿Y cuál es la fórmula que van a usar? La fórmula de Parkland, y que consiste en 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. Esto le va a dar el volumen que ustedes van a usar en 24 horas. ¿Ok? ¿Cómo los van a administrar? El 50% lo van a dar en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 8 horas. Ejemplo, si tuvieran que rehidratar con 6 litros, si la fórmula es de 6 litros, eso les corresponde 24 horas. En las primeras 8 horas ustedes le darían 3 litros y en las siguientes 16 horas le darían el resto de los 3 litros. ¿Ok?
Ejercicios. Ejercicios, cálculos que tienen que hacer y que, bueno, lo van a hacer en sus alumnos. Primer caso. Paciente varón de 25 años, quien presenta quemaduras de segundo grado en tronco anterior y de tercer grado en cara anterior de ambos muslos. No dice el peso, ¿verdad? Pues démosle pesos de, no sé, se me ocurre 60 kilos. Ya, paciente varón, quien presenta quemaduras de segundo grado en tronco anterior. Tronco anterior, regresamos, tronco, no dice tórax ni abdomen, dice todo el tronco, por delante, 9 y 9. No incluye el área genital, ¿no? 9 y 9. O sea, 18. Y de tercer grado en cara anterior de ambos muslos. Cara anterior de ambos muslos. Muslos, solo los muslos. Muslos hasta la rodilla, ¿no es cierto? O sea, del 9, el muslo es 4.5. Y el otro muslo anterior 4.5 también, o sea, 9. Y quiere decir que acá hay un tronco anterior había 18% y en cara anterior de ambos muslos había 9%. Es decir, acá la superficie corporal es 27%. ¿Cuál era la fórmula? 4 mililitros por peso, 60 kilos, por 27%. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? A ver, calculamos. ¿Cuánto salió? Salió 6 litros, 480, 6.480 mililitros, ¿no es cierto? Que nos preguntan cuánto le van a dar las primeras 8 horas. 8 horas es más o menos el promedio que ustedes van a usar en trasladar a un paciente, en referir. Por lo tanto, dado que esas 8 horas va a estar en una ambulancia viajando, caminando, o en burro, o en el botecito que vimos al inicio de la clase, entonces es importante lo que le van a administrar en esas 8 horas. El 50%, o sea, la mitad, 3.240 mililitros aproximadamente en las primeras 8 horas. ¿Cuánto es el volumen usual que requiere una persona al día, su volumen basal, en 24 horas? Más o menos 2 litros y medio, ¿sí? A 3 litros. Esta persona que se ha quemado solamente en 8 horas requiere más de 3 litros. Y en las siguientes 16 horas, el otro 50%, que es 3.240 en 16 horas. ¿Ok? Bien. Siguiente ejemplo. Paciente mujer con quemaduras de tercer grado en todo miembro inferior derecho y de primer grado en región dorsal.
En este siguiente ejemplo, paciente mujer con quemaduras de tercer grado en todo el miembro inferior derecho. Todo el miembro inferior derecho, estamos hablando de todo el miembro, 9 por delante, 9 por atrás, 18%, ¿verdad? Todo el miembro inferior derecho, 18%. Y de primer grado en región dorsal. ¿Cuánto es la región dorsal? Independientemente de cuánto sea, no aplica porque dice que es de primer grado. Seguramente se quemó con el vapor, nada más, ¿no? De primer grado no entra en la clasificación. ¿Tiene más del 15%? Sí, 18%. Entonces entra en el plan de rehidratación. No nos dice el peso, imaginémosle un peso de una mujer de 50 kilos, por ejemplo. Calcula el volumen a administrar en las primeras 16 horas. ¿Cómo van a hacer? Pues la fórmula es 4 mililitros por peso, 50 por 18%. ¿Cuánto sale esto? 200 por 18, 3.600 mililitros. En las primeras 8 horas van a administrar 1.800 y en las siguientes 16 horas 1.800. Nos dice en cuanto en las primeras 16 horas, si en la primera hora van a usar, si en las primeras 8 horas van a usar 1.800, en la otra mitad se lo van a dar en 8 horas y en 8 horas, ¿no es cierto? Pero ahí sí mitad. 900 y 900. Entonces, en las primeras 16 horas, 8 más 8 van a dar 1800 más 900, es decir, 2700 mililitros endovenoso. Ese va a ser su cálculo que tienen que realizar para rehidratar a sus pacientes quemados. ¿Ok? Bien, y finalmente, ya que los han rehidratado bien a estos pacientes, ya están curados con vía periférica, con su volumen de rehidratación que han usado. ¿Qué más tienen que usar acá? Analgésicos, AINES, ¿ya? AINES a dosis máximas porque duele, sobre todo las de segundo grado superficiales duelen mucho. Y te pongan los analgésicos y algo muy importante, antibióticos, ¿ya? Antibióticos que cubran sobre todo gram positivos, estafilococos, ¿ya? El riesgo de infección de estas quemaduras es alto, sobre todo las de tercer grado. Entonces usen antibióticos de todas maneras. Con este plan pueden hacer una referencia. ¿Listo? ¿Quiénes van a referir? Los pacientes de tercer, cuarto grado y las de segundo grado profundas. Esos son los que tienen que referir en lugar de mayor capacidad resolutiva. Bien, hasta ahí la parte de heridas y quemaduras.